Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Vanessa Díaz Arrascue, con código de alumna 2019-2044. En la presente exposición le voy a presentar mi tarea académica número 2, con el ejercicio correspondiente al tema de diodos. El problema 6. En el siguiente circuito nos piden hallar y graficar el voltaje de salida en el tiempo. Considere que si el diodo conduce, su voltaje es de 0.7 voltios y nos piden justificar el procedimiento realizado. Cuando hablamos de diodos, tenemos dos casos: en tensión continua, VCC, o en voltaje alterno, VAC. Y al tener el voltaje VAC, tenemos que evaluar inecuaciones y verificar todos los casos posibles. Debido a que en este circuito solamente tenemos un diodo, tenemos que evaluar si conduce o no conduce. Ahora, nos dice que si el diodo conduce, su voltaje es de 0.7 voltios. Es decir, nos están pidiendo que consideremos al diodo en su modelo lineal de caída constante, que sería el diodo unido a una fuente. Entonces, comenzamos a analizar el circuito para cuando el diodo conduce. Recordemos que la gráfica presentada, el voltaje de entrada, VI, pertenece de menos 18 a 18 voltios. Para el caso en cuando el diodo conduce, tenemos que garantizar que el voltaje del diodo sea 0.7 y la corriente del diodo sea positiva. Dibujamos el circuito indicando la caída del voltaje del diodo de 0.7 voltios. Si el diodo está conduciendo, debería tener una corriente positiva. Es por ello que dibujamos el ID en esta dirección. Si la corriente ID debe ser positiva en este sentido, se supone que el voltaje de entrada tiene que ser mayor al voltaje de salida. Asimismo, en este nodo, el voltaje es igual al voltaje de salida. Entonces, el nodo que se encuentra acá entre la resistencia 2 y resistencia 3 sería igual al voltaje de salida menos la caída de 0.7 voltios. También en este nodo podemos hacer la suma de corrientes, de tal forma que obtenemos la siguiente ecuación. I1 más ID me va a dar igual a I2. Pero I2, como podemos calcular, vale el voltaje de salida menos 0.7 entre la resistencia de 220 ohmios. ¿Y cuánto vale la corriente? Y bueno, y también tenemos que la I1 es igual al voltaje de 12 voltios menos el voltaje en este nodo, que sería voltaje de salida más 0.7, factorizando el negativo, entre la resistencia de 100 ohmios. ¿Y cuánto vale la corriente del diodo? Del circuito podemos observar que sería la diferencia del voltaje de entrada menos voltaje de salida entre la resistencia 1, que sería de 10K. Para resolver esta ecuación, factorizamos el 100 y obtenemos lo siguiente. Pero, ojo, hemos dicho que anteriormente ID tiene que ser mayor a 0. Así obtenemos que 3.2 por voltaje de salida menos 27.25 debe ser mayor que 0, obteniendo un valor de salida finalmente mayor de 8.52. Por otro lado, de la ecuación de la corriente del diodo, obtenemos que BI menos B de salida tiene que ser mayor a 0 considerando la ecuación 1, que es la que hemos dicho anteriormente, de lo cual llegamos a la misma expresión de la que hemos partido. Entonces podemos concluir que si el voltaje de salida tiene que ser mayor a 8.52 voltios, el voltaje de entrada también tiene que ser mayor a 8.52 voltios. Al realizar el gráfico de intersecciones, llegamos a lo siguiente. Considerando que BI va de menos 18 a 18 voltios, dicha zona sombreada de celeste correspondería entonces a la conducción del diodo, es decir, mayor a 8.52 y menor o igual a 18 voltios. Para realizar la gráfica del voltaje de salida en el tiempo, graficamos la onda de voltaje de entrada entre menos 18 y 18 voltios, que está de color negro. Ubicamos el valor de 8.52 aproximadamente y graficamos el voltaje de salida, puesta de color morado. Consideramos que tendrá casi la misma forma, pero ligeramente hacia abajo debido a la caída del diodo. Ahora, hasta acá hemos asumido que el diodo conduce. Lo que tenemos que analizar entonces sería para cuando el diodo no conduce. En este caso tenemos que garantizar que la corriente del diodo sea igual a 0 y que el voltaje del diodo sea menor que 0.7. Entonces nuevamente graficamos el circuito. Sin embargo, esta vez el diodo tendría que ser representado por un cable abierto,
de tal forma que por esta rama no pasará ninguna corriente. Por ello podemos aplicar el divisor de voltaje, ya que si tengo la resistencia 2 de 100 ohmios y la resistencia de R3 de 220 ohmios, entonces mi voltaje P sería equivalente a la multiplicación del voltaje por la resistencia opuesta entre la suma de resistencias, obteniendo un valor de 8.25 voltios. Asimismo, en este nodo el voltaje sería VI, ya que I es igual a cero, y a su vez VI va a ser igual al voltaje de salida, de tal manera que el voltaje del diodo sería igual a VI menos VP. Pero ojo que hemos dicho que VD tiene que ser menor a 0.7 voltios. Por lo que al realizar los cálculos obtenemos que VI tiene que ser menor a 8.95 voltios. Y por eso podemos concluir que para todos los casos en donde VI es menor a 8.95 voltios, el diodo no va a conducir. Para realizar el gráfico de intersecciones, entonces, consideramos un intervalo menor a 8.95 voltios, pero mayor que 8.18, que menos 18 voltios. Finalmente, para la gráfica de voltaje de salida en el tiempo, graficamos la onda de voltaje de entrada entre menos 18 y 18 voltios, como anteriormente hemos hecho, de color negro. Y luego ubicamos el valor de 8.95 aproximadamente y graficamos el voltaje de salida puesta de color morado, considerando que tendrá el mismo valor que el voltaje de salida, pero se considera la gráfica que está por debajo del valor de 8.95 voltios. Finalmente, para concluir, eh, tenemos las gráficas en Proteus para cuando el caso del diodo conduce y el diodo cuando no conduce. En el caso del diodo cuando conduce, si corremos la simulación, obtenemos un voltaje de salida que oscila entre 8.52 y 18 voltios, como se han calculado. Y al mostrar la gráfica del osciloscopio, tenemos que el canal A correspondería al voltaje de entrada y el canal B al voltaje de salida, que como indicamos se encuentra ligeramente hacia abajo, un poco más abajo de la gráfica de entrada. Por otro lado, cuando el diodo no conduce, obtenemos el valor acá. Este valor es el que hemos indicado como BP, que se encuentra aquí. El voltaje P, que sería 8.25, que está demostrado acá. Y el voltaje de salida, que estaría oscilando entre 8.95 y menos 18 voltios. Sin embargo, en este caso lo estamos viendo oscilar de forma positiva. Entonces, para mostrar la depuración, observamos la gráfica final del voltaje de salida con respecto al de la entrada. Eso sería todo. Muchas gracias.